Que el Señor nos bendiga. Continuando con nuestra serie acerca de los profetas mayores, hoy hablaremos acerca del libro del profeta Isaías. Y como lectura base tendremos Isaías capítulo 1, versículo 1. Y dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Que el Señor nos bendiga. El libro de Isaías es un libro del Antiguo Testamento que describe el juicio y la salvación de Jehová, pero también hace mucho énfasis acerca de las profecías sobre el Mesías y de su reinado. Analicemos ahora también un poquito acerca de la vida del profeta Isaías. La Biblia no nos describe o no nos habla o no nos da muchos detalles, ¿cierto?, de la vida personal acerca de Isaías, pero sí nos dice en el verso que nosotros estábamos leyendo que él era hijo de Amós. Este Amós que nos habla Isaías no es el mismo Amós que escribió el libro de los profetas menores. Es un detalle muy importante de saber. También nos dice que Isaías estaba casado con una profetisa y que tuvo 2 hijos. Esto lo encontramos en los capítulos 7, versículo 3 y en el capítulo 8, versículo 1. Su nombre significa Jehová es salvación o Jehová salva. También se le considera a Isaías el mayor de los profetas. ¿Por qué? Porque en su libro es el que más habla acerca del nacimiento, vida y muerte del Mesías. Él, como ya todos sabemos, ¿cierto?, era un profeta. Y el profeta es aquel que anuncia o proclama la palabra revelada por Dios. Nuestra palabra clave en esto, ¿verdad?, es revelada por Dios. Anuncia o proclama la palabra revelada por Dios. No la que le cuentan los hombres, no la que él está averiguando por ahí, ¿cierto?, sino la palabra que Dios le revela directamente a su corazón. Su ministerio profético abarcó el reinado de 4 reyes de Judá, como también lo leíamos, ¿cierto?, en la lectura principal, que eran los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Este ministerio profético duró más de 50 años, que aproximadamente fue desde el año 739 al 686 a.C. Cuando Dios se le aparece en medio de una gloria tan abrumadora, el pecado de Isaías queda expuesto. Esto lo encontramos en capítulo 6, versículos 6 y 7, ¿verdad? Cuando él dice: he aquí soy un hombre muerto. Una vez que ve la visión de la gloria de Dios, ¿verdad?, él dice: he aquí soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Pero al mismo tiempo, Dios en su misericordia dice que Él toma un carbón encendido, toca sus labios y perdona su pecado. Y así lo deja limpio, ¿verdad?, y lo deja apto para ejercer el ministerio para el cual fue llamado. Que el Señor nos bendiga. Y esto también es para nosotros, ¿cierto? Que tenemos que dejarnos limpiar. Tenemos que dejar que Dios saque el pecado que hay en nuestra vida para también cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Se dice que Isaías era descendiente de una familia de clase alta de Jerusalén, que primo del rey Usías, ¿verdad? Por eso se le ve relacionado dentro de los palacios de los reyes, ¿cierto? Recordemos que su su ministerio profético abarcó los reinados de 4 reyes. Amén. Era una persona educada, era una persona a la cual tenía visiones, tenía un ministerio profético y también manejaba un vocabulario más elocuente que los otros profetas. Que el Señor nos bendiga. Isaías tenía 2 hijos, como vimos anteriormente, ¿cierto?, cuyos nombres resaltan el mensaje profético de Isaías. Su hijo mayor, que se encuentra en el capítulo 7, verso 3, se llamaba Sear-Jabub, termina con B alta, Sear-Jabub, que significa un remanente volverá. Este nombre destaca la intención de Dios
de preservar un fiel remanente para llevar a cabo su plan de salvación. Y aquí podemos leer, bueno, léalo, está en su casa, ¿verdad? Los capítulos 11, 16 y 37. Un remanente volverá. Su hijo menor, que se encuentra allí en capítulo 8, versículo 1, se llamaba Maher Salal Asbaz, cuyo nombre significa presto para el saqueo o presto para el botín. Y como detalle, se dice que uno de los nombres más largos de la Biblia, ¿ya? Que significa presto para el saqueo o presto para el botín. Este nombre predice la caída y la destrucción de Asiria y la de Israel. Que el Señor nos bendiga. Amén. Isaías no profetizó ni escribió sus propias palabras. Sus profecías las recibió directamente de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Como decíamos anteriormente, es cierto que el profeta es aquel que declara o proclama la palabra revelada por Dios. Isaías no habló sus propias palabras, no las profetizó ni tampoco las escribió, sino que sus profecías las recibía directamente de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y si leemos segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fue contemporáneo del profeta Oseas y del profeta Miqueas. Profetizó del imperio de Asiria y la caída de Israel, y también sobre la decadencia espiritual y moral del pueblo de Israel. Podemos encontrar que el libro de Isaías se centra en el juicio de Dios, en las misericordias, la gracia y la compasión de Dios, en el sufrimiento del Mesías por el pecado de la humanidad, en que la salvación vendría a través del Mesías, en la restauración de Israel, y también se centra en la caída de Babilonia. Y podemos ver que el propósito de este libro es confrontar el pecado del pueblo con la palabra de Dios. Llamaba al pueblo al verdadero arrepentimiento, que se acercaran a Dios para que Dios pudiera restaurar su vida. Y les decía: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy en día Dios también nos llama a acercarnos a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y poder ser restaurados por medio de su palabra, para que así pueda Él cumplir el propósito que tiene en nuestra vida, y podamos también llamar a otros a que se acerquen a Dios para que también sean restaurados y gusten de la salvación de Dios. También uno de los propósitos del libro es hablarle a las generaciones venideras acerca de la esperanza de la venida del Mesías, que Dios en su gran amor enviaría, ¿verdad? Y que a través de él ellos tendrían la salvación y la restauración para el pueblo y para sus propias vidas. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude. Amén. Algunos eruditos y teólogos concuerdan que este libro se divide en dos secciones principales. Una es del capítulo 1 al 39 y la otra del capítulo 40 al 66. Del capítulo 1 al 39, Isaías advierte y denuncia el pecado, la idolatría y la inmoralidad social de Judá. Habla también acerca de su propio testimonio, y también acerca de la comisión divina que Dios le dio, ¿verdad?, para comenzar su ministerio profético. También contiene una variedad de poemas proféticos sobre la salvación y el juicio futuro. Del capítulo 40 al capítulo 66 podemos encontrar una de las más profundas profecías de la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuál es esta? ¿Cierto? Que es la grandeza de Dios y su plan
de salvación y de redención para su pueblo. Isaías predice la venida del Mesías, que permitirá que la justicia y la salvación avancen como fuego, ¿verdad? Avancen a pasos agigantados para así alcanzar a toda la humanidad. En estos capítulos también Isaías condena la ceguera espiritual acerca de los caminos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Finalizando también su libro, habla que la oración intercesora, el esfuerzo espiritual del pueblo, es el requisito necesario para que se cumpla el plan redentor de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, también nosotros tenemos que orar e interceder, esforzarnos espiritualmente, ¿verdad? Para que Dios cumpla el plan redentor que tiene para nuestras vidas y para la humanidad. Que el Señor nos bendiga. Estos capítulos inspiran esperanza y consuelo en el pueblo. Están llenos de revelación profética acerca de la gloria y el poder de Dios y de sus promesas de restaurar un remanente justo y fructífero en Israel y también en las otras naciones, y así demostrar el amor que Dios tiene por toda la humanidad. A Isaías se le llama el profeta evangélico. ¿Por qué se le llama así? Porque de todos los otros libros del Antiguo Testamento, sus profecías mesiánicas contienen la declaración más completa y clara del Evangelio de Jesucristo. Contiene más revelación acerca de la naturaleza, la majestad y la santidad de Dios. Para Isaías, Dios es el Santo y Todopoderoso. Su expresión favorita para referirse a Dios es el Santo de Israel. Revela que el propósito de salvación de Dios será posible únicamente a través de Jesucristo. Es uno de los libros que junto a Deuteronomio y Salmos más se mencionan en el Nuevo Testamento. Dios nos bendiga, hermanos. Aunque el juicio al pueblo de Dios es inminente y severo, este no es el fin de la historia, porque el pueblo puede contar con la promesa que Dios hace de que un día los restaurará y los librará por medio de su amado Hijo, el admirable, el príncipe de paz, el gran Emmanuel, el Dios con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Dejarles invitado también para el próximo miércoles, que seguiremos hablando del profeta Isaías y de las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.